alguns de vosaltres ja coneixeu perquè ahir es va donar un taller i la veritat és que ens sap molt greu perquè ha d'anar-se'n a les 11 i estem apretant-li molt el temps. Gerson Beltrán és geògraf professional i especialitzat en geolocalització, geomàrqueting i geoturisme, doctor en desenvolupament local i territori de la Universitat de València i postgrau en sistemes d'informació geogràfica per a la Universitat de Girona. Ha sigut president de la delegació valenciana del Col·legi de Geògrafs durant 5 anys i director del màster de màrqueting digital i xarxes socials a València durant 2 anys. És autor de nombrosos llibres, només vos numeraré l'últim, que és Geolocalització online, la importància del dónde. Vos deixo amb ell, que ens donarà una conferència molt interessant. Gràcies. Hola, ¿se oye? Hola. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí, por la presentación, tanto en el campus de la universidad. También tengo el honor de estar aquí dando clases en el Máster Calci. Y lo primero también pediros disculpas porque voy a ir bastante deprisa y bastante a piñón. Porque por horario tengo que estar a las 12 sí o sí en Valencia, con lo cual, y no quiero correr demasiado en la autopista, por ser por aquí de seguridad vial, con lo cual voy a intentar comprimir toda la presentación, son solo 60 diapos, en 20 minutillos, pero podremos. Voy a hablar de gamificación en marketing turístico. Ya me han presentado, Gerson Beltrán, tengo una faceta de formador en cursos, conferencias y una faceta de consultor, en este caso con la empresa Play & Go Experience, que vamos a utilizar o voy a utilizar como hilo conductor de toda la ponencia. Al final me gusta mucho citar una frase de Enrique Dans que dice que eres lo que compartes. Al final lo que compartes es todos los aprendizajes que llevamos un equipo de trabajo desde hace más de un año obteniendo, y la idea no es que, no quiero dar la sensación de vender una empresa o vender una moto o hablar de yo, sino decir, bueno, esto es lo que hemos aprendido y esto es lo que os voy a transmitir a través de lo que hemos aprendido, lo que vamos a compartir. Estamos en un nuevo mundo, ya estamos hablando de hecho de territorios inteligentes, turismo inteligente, estamos hablando de nuevos datos. Tim Berners-Lee decía que los datos son la materia prima del siglo XXI. Efectivamente, los datos es algo básico y elemental. Tenemos nuevos usuarios, el prosumer, no solo consumimos información, sino que producimos información en este nuevo entorno de los destinos turísticos inteligentes. Hay nuevas necesidades, hay un montón de palabras vinculadas con experiencia de usuario, Big Data, todo lo que hemos estado oyendo, ¿no? Gamificación, móviles, omnicanalidad, participación del consumidor, etc. Y al final lo que tenemos son nuevas herramientas. Citando a Andy Stallman, dice que no podemos usar los viejos mapas para explorar un nuevo mundo. Y esto es lo que pasa, tenemos que utilizar herramientas que se adapten a la realidad. No podemos estar utilizando herramientas antiguas porque entonces nos perderemos en este nuevo mundo. Eso es un poco el comienzo, ¿no? El contexto al final de todo esto es que nos gusta jugar. Jugamos desde pequeños, todos de alguna forma jugamos, es una de las cosas que nos hace humanos. Gamificar, el término gamificar es usar esas técnicas de juego en contextos no jugables para que las personas adopten ciertos comportamientos. Hay muchos sinónimos, ludificación sería el sinónimo correcto, pero al final juguetización, utilizamos gamificación, que es un anglicismo, pero es un poco el comúnmente aceptado. Un ejemplo de gamificación es geocaching, por ejemplo. Geocaching es esconder unas cosas por el territorio y que la gente vaya buscando esa información. Foursquare y Swarm, para los más viejunos como yo, o viegenials, a partir de los 40, pues 2 herramientas que se utilizaron mucho, ¿no? Que te daban premios, badges, si decías dónde estabas. Aquí lo utilizamos mucho en el primer y en el segundo Comunica, de aquí de Gandía. O incluso cuando ponéis reseñas en Google local, también se gamifica, también os dan puntos y si sois del nivel 10, os dan 1 terabyte en Google Drive los de Google. Es decir, os están dando estímulos, premios, tanto materiales como emocionales, para que hagáis cosas. En este caso, para que pongáis reseñas o mejoréis la información. Pero también podemos hablar de distopías, ¿no? Por ejemplo, parece un capítulo de Black Mirror, que hay un capítulo sobre eso, pero en China, por ejemplo, ya se está implementando un sistema de gamificación para identificar los ciudadanos, los que son buenos y malos ciudadanos. Y en función de los puntos que te den, de las faltas que tengas, de los conflictos que hayas creado, te van a dejar acceder a ciertos sitios, vas a poder llevar a los niños a unas guarderías o el wifi te va a ir más lento. Esto no es una realidad, es una distopía que está sucediendo ahora mismo en China, ¿no? Que recuerda mucho pues, a Orwell y a otra gente. Pero bueno, al final cuando hablamos de gamificación hablamos de Pokémon Go, ¿no? Pokémon Go es un poco lo que más reconocemos o lo que más entendemos, que tuvo ese crecimiento.
Y hablo de Pokémon GO porque es un poco la base de lo que os voy a comentar, la base de donde venimos. La empresa que represento viene de una empresa que fue un éxito, que se vendió a un fondo canadiense y que montó un espacio donde impulsaban ideas innovadoras. Y una idea fue, oye, como ha triunfado Pokémon GO, ¿y si eso lo aplicamos para fallas? Y si lo hacemos en Fallas Valencia 2017, hicieron un producto mínimo viable, o hicimos, que era Fallas Play and Go. Y a partir de ahí nació todo. Y a partir de esa idea nació la empresa y nació todo el desarrollo, ¿no? Y toda la evolución del proyecto, donde tenemos más de 10 aplicaciones, etcétera. ¿En qué nos basamos, no? El porqué de Play and Go Experience. Pues en 3 elementos que creo que son básicos no solo para nosotros, sino para los destinos turísticos inteligentes. En la geolocalización, el turismo es geografía, el turismo es movimiento, es dónde está, son rutas. En la gamificación, ese uso de técnicas de juego. Y en la realidad aumentada, en aumentar, en mejorar la información que está obteniendo el turista en la realidad. La filosofía basada siempre en 4 grandes aspectos, que son la sostenibilidad. Siempre hay que tenerlo desde una perspectiva ambiental, social, económica y participativa, cualquier proyecto que hagamos desde un punto de vista de la sostenibilidad, desde un punto de vista de la innovación. En este caso no innovamos nada, no creamos nada nuevo. La innovación viene de unir esos patas, geolocalización, gamificación, realidad aumentada. Ya existen por sí mismas, por separado, nosotros lo que hacemos es unirlas, las unimos y generamos un producto distinto. La movilidad, al final hacemos turismo sostenible y hacemos movilidad sostenible, porque al final para jugar tienes que ir ahora lo veremos, tienes que ir a los sitios, y si vas a los sitios te tienes que mover, no lo puedes hacer desde casa, con lo cual se fomenta la movilidad. Y la interacción en un mundo que llamamos Solomo, un mundo social, local y móvil, compartimos en redes sociales, lo hacemos desde un sitio y en movilidad. Todo eso es un poco los principales pilares en los que nos basamos. ¿Cuál es nuestra experiencia en ese sentido que quiero un poco transmitiros y que es aplicable a cualquier proyecto turístico o entiendo cualquier proyecto, aunque en este caso enfocado a una aplicación? La experiencia dice, bueno, al final nosotros ofrecemos una serie de información y de entretenimiento al visitante y realmente el enfoque está enfocado, lo que se llama un B2B, a las organizaciones, porque permitimos no solo promocionarse, sino obtener datos e información sobre lo que hacen esos usuarios. Naturalmente anonimizado, cumpliendo la Ley de Protección de Datos Europea, etcétera, pero sabiendo un poco esas movilidades. ¿Cómo gamificar un destino turístico? Para nosotros hay 4 fases principales. Estas 4 fases. Una estratégica siempre, el desarrollo de la aplicación o sustituir la aplicación por el nombre de vuestro proyecto, la parte de marketing y comunicación y la obtención de datos, informes, evaluación o monitorización. Estrategia y contenidos es básico, hay que definir una estrategia, hay que recopilar los puntos de interés, qué es lo que vamos a localizar en el territorio, elaborar una serie de contenidos, hacer un tema de diseño. Es básico saber cómo vamos a construir ese proyecto, esa aplicación, toda la parte estratégica previa de saber lo que se va a hacer. A partir de ahí, cuando ya lo tenemos claro, cuando sabemos objetivos, es cuando aplicamos las herramientas. En este caso, 3 tipos de funcionalidades que para nosotros son esenciales: modo guía, agenda y juego. El espacio. Una localización vinculada con el concepto de la dimensión espacial. Localizar esos puntos de interés en mapas en 2 dimensiones. Las imágenes que van a salir todo el rato son de Gandía Tour and Play, que es una aplicación que se presenta dentro de 2 horas aquí en el Ayuntamiento de Gandía, que hemos desarrollado para el Ayuntamiento. O sea que, por si la queréis descargar de stories, Gandía Tour and Play, podéis ver todo lo que cuento. Es el momento de promoción. Bueno, pues tenemos la parte del espacio de toda la información de no solo la localización de la información, sino qué contenido en texto, en vídeo, en foto 360, en audio, en fotografía, de ese recurso turístico, ese punto de interés y además la posibilidad de compartirlo en redes sociales. La otra dimensión es la temporal, una agenda de eventos geolocalizados, por ejemplo en Fire Gandía para saber lo que va a suceder en los eventos. Y en tercer lugar, el juego. También el juego es interesante porque aquí lo que hacemos es esa parte de gamificar, ¿no? Como veis, una estética muy Pokémon GO, donde conseguimos que la gente en cada punto de interés se crea una misión que tienes que cumplir. La misión consiste en cumplir una serie de objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son interacciones que veremos ahora con el recurso turístico. Y eso lo que nos permite también es una conexión entre lo offline y lo online. Esa conexión entre ambos mundos. Estás aumentando la realidad. Estás físicamente en un sitio, pero estás interactuando gracias a Internet. Y genera una nueva experiencia del turista. Es otra forma que tiene el turista de acercarse al territorio. En este caso, las dinámicas de juego, esas interacciones que establecemos con el punto de interés, pueden hacer un check-in. Hacer un check-in es decir que estás allí. Solo lo puedes hacer si estás en un radio de acción, si no, no lo puedes cumplir. Otro es hacerse un selfie, por ejemplo, y compartirlo en redes sociales. Hacer una búsqueda de realidad aumentada,
mirar a ver si encontramos maravillas de la época de los Borgia en un punto concreto, un juego de realidad aumentada, tipo el de Pokémon, como lanzar naranjas a un sitio, recopilar una serie de stickers o como chapitas virtuales, hacer reconocimientos de imagen, mirar una cosa con el móvil, busca esto en el Palau Ducal y cuando lo buscas lo reconoce y te lo convierte en algo, o hacer cuestiones de preguntas varias. Esas preguntas al final tienen un componente muy cultural porque estás enseñando al mismo tiempo que se hace entretenido. Esas serían un poco las propias dinámicas. Cuando ya se ha desarrollado y se pone en marcha la aplicación, básico es la parte de marketing. Si no establecemos un protocolo de comunicación para cualquier proyecto, no tiene sentido. De hecho, un poco por nuestra experiencia, la misma cantidad que cuesta desarrollar una aplicación es lo que debería invertirse en marketing. Hay que hacer marketing y hay que comunicar lo que se está diciendo. A partir de ahí, todo tipo de campañas, tanto de publicidad, con Google AdWords, con Facebook Ads, como Instagram, dinamización en redes sociales, notas de prensa, radio, influencers, folletos, flyers, diseño de materiales, es decir, todo tipo de acciones off y online que permiten, de alguna forma, dar a conocer ese proyecto o esa aplicación en nuestro caso y que se pueda desarrollar por todas partes. Y, bueno, perdonad, esto se ha colado, pero bueno. Y datos, bueno, esto es un ejemplo, no, es un ejemplo de marketing, por ejemplo, pues de una de las campañas que hemos hecho con Google AdWords, donde se ve un poco, bueno, el coste medio, 0,12, que creo que es muy poco, que está muy bien, conversiones que ha habido para la descarga de aplicación, etcétera. ¿Por qué? Porque al final todo hay que medirlo, todo se puede medir y al final el objetivo último, como os he comentado, es obtener información de valor. Esa información viene en forma de datos e informes. Datos de comportamiento, del uso. Podemos saber las descargas que ha habido, el perfil sociodemográfico de los usuarios, la valoración, porque tú puedes puntuar, poner puntos y valorar los puntos de interés. Cuántas sesiones se ha hecho, cuántos minutos se han jugado, cuánta distancia se ha recorrido de media al día. 12 minutos caminando al día o 12 minutos usando aplicación en fallas, por ejemplo, del 2018, que son datos que tenemos. El alcance, las valoraciones. Al final es una herramienta que nos ayuda a conocer cómo se comporta el turista desde el lado de la demanda y tomar decisiones al respecto. A partir de ahí, pues, se elabora una serie de informes, infografías, por ejemplo esta, la última de fallas, casi 19.000 usuarios, con los decía 12 minutos de sesión al día, los regalos conseguidos, cuántas valoraciones ha habido, porcentaje de retención, o sea, la gente que vuelve a jugar al día siguiente. Toda esa información, como veis, está anonimizada, no me importa quién lo haya hecho, lo que me importa es el comportamiento. Y lo interesante es verlo desde el punto de vista de demanda, porque desde el punto de vista de oferta hay mucha información, pero desde el punto de vista de demanda turística a escala local, aparte de las encuestas de la red Turisinfo, donde hay Turisinfo a nivel local, no hay prácticamente información, con lo cual creo que es muy importante. Y a partir de ahí incluso podemos generar otra serie de elementos, como mapas de calor, como este que hicimos en la Tomatina de Buñol, donde se puede ver qué zonas se han visitado más y qué zonas se han visitado menos. Podemos incorporar elementos colaborativos, como en este caso, otro proyecto de Altereco Valencia, en el barrio de Ruzafa, donde vemos la gente donde ha estado haciendo check-ins e interactuando, donde ha cumplido esas interacciones y como base, una base de OpenStreetMap, que es una base de datos colaborativa. Podemos hacer mapas de reputación, estos son las fallas de Valencia, en función de la reputación de la puntuación y las valoraciones. ¿Qué opina la gente y cuánto las puntúa? Pero cambiar fallas por punto de interés y podemos convertirlo en cualquier recurso turístico y conocer realmente qué reputación se tiene sobre esos recursos turísticos. Incluso podemos ir un poco más allá y hacer técnicas de geomarketing. Geomarketing es el uso de la variable espacial para la toma de decisiones. Y en este caso, por ejemplo, en High & Go, que es el proyecto de Astenagusia de Bilbao, de las fiestas de Bilbao, que acabó hace un mes, por ejemplo, ponemos debajo de esa información de dónde la gente está interactuando una capa que nos dice cuál es la densidad de población de cada distrito censal. Y podemos saber la gente y ir pensando si ha estado estableciendo juegos en zonas más o menos pobladas. ¿Para qué? Para que nos lleve un paso más allá, a localización inteligente. Hacer un dashboard, esto está a tiempo real, hecho con Carto, una startup española, bueno, ahora empresa, donde podemos ver esos objetivos y a tiempo real podemos, conforme nos acercamos, ver cómo han funcionado en los distintos barrios e incluso por días podemos hacer la selección gráfica y vamos viendo cómo evoluciona. ¿Para qué? Porque si sabemos de forma inteligente, de ahí lo de turismo inteligente, si sabemos cómo se ha movido la gente y por qué, podemos exportar esa información a otro sitio, crear un modelo y predecir. Si yo entiendo que la gente que más ha interactuado es gente que está en el centro histórico, en barrios de clase media alta y en torno a 35 y 55 años,
luego tengo que buscar una réplica. ¿Qué sitios tienen las mismas características? Porque seguramente cuando lo hagamos en otro sitio podremos replicar el modelo y tendrá un grado más alto de eficiencia. Es un poco la parte de localización inteligente. ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Pues sí que me gustaría compartir, para ir acabando, y así os dejo para preguntarme si queréis algo, una serie de aprendizajes. Es decir, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Y además en base a aplicaciones que hemos hecho. Bueno, deciros que al final la forma que tenemos nosotros de clasificar, de organizar las experiencias, es con este cuadrante de experiencias que llamamos, donde hay dos dimensiones, la dimensión espacial y la temporal. Hacemos aplicaciones en interior con un tiempo limitado, como Feria Automóvil o Fiesta y Boda, que hicimos en Feria Valencia. Hacemos aplicaciones de tiempo limitado en el exterior, Fallas, Astenagustia, Tomatina, o hacemos aplicaciones de tiempo ilimitado en el exterior. Fallas, Territorio Borgia, Altereco, Alto Turia, Gandía, etc. ¿Vale? A partir de ahí, el principal aprendizaje es que estamos hablando todo el rato de tecnología. Estoy hablando continuamente de una herramienta muy tecnológica, de turismo inteligente, pero las máquinas no son inteligentes, son las personas, y no todas. Con lo cual, lo importante de aquí es el factor humano, siempre, es lo básico, tener un factor humano. Por lo tanto, la importancia de emprender, de tener ideas, de generar proyectos, de hacer cosas, como nos pasó, de una cosa de decir, oye, ¿y si aplicamos el Pokémon a las fallas, funcionaría? Pues 12 personas trabajando ahora mismo en la empresa, con una facturación bastante alta y ya metidos en el mercado de trabajo perfectamente. Entonces, la importancia de emprender, de tener ideas y de sacarlas adelante. La importancia de contar historias. Territorio Borgia, son otras aplicaciones que hicimos para Turismo Comunidad Valenciana, y lo que contamos es una historia con un personaje que es Alex. Alex es la representación de Alejandro VI, el Papa, que estuvo aquí en la zona de Borgia, que nos cuenta historias, tiene un storytelling. Ya lo ha comentado el anterior ponente. Es importante tener una historia que cuente y que vaya asilando el porqué aquí. La importancia de los ciudadanos. En otro proyecto Altereco se pretende llevar a la gente a barrios de Valencia tradicionales, Cabañal, Ruzafa y Benimaclet. Y para eso se ha preguntado cómo ven sus barrios a los ciudadanos. Y en función de eso se han creado unos personajes ficticios basados en la realidad, que son Carmen, que son José, que son Miguel, que son personas con las que tú te puedes identificar. Y dices, hola, soy Carmen, tengo 60 años, llevo toda la vida viviendo aquí y siempre he ido a esta tienda. Te recomiendo que vayas porque es una tienda de barrio de verdad. Y eso se lo contamos al turista, ¿no? Esas son realidades que estamos ya desarrollando. La importancia de lo local, ¿no? En High and Go precisamente es como un alter eco de Play and Go, porque es en euskera, porque nos hemos ido además a elementos como la marihuana, como un montón de elementos muy propios de allí que han hecho que sea un éxito porque la gente lo reconoce como suyo. Entonces, es muy importante siempre trabajar el aspecto local. Lo local es lo único que nos diferencia en el mercado del resto, el elemento de lo que hay más cerca o la idiosincrasia o las costumbres locales. La importancia del offline, en la Tomatina, por ejemplo, saliendo en medios de comunicación, en prensa, en la tele, es decir, no, por muy tecnológicos que seamos, hay que estar siempre presente en los elementos, en los espacios offline. Y, por último, la importancia de planificar. Al final, en este caso, Gandía Tour and Play, la que os he comentado, nace también de una planificación y un desarrollo del proyecto bastante importante, ¿no? De pensar bien el proyecto y de intentar llevarlo adelante con las mejores garantías de que sea un éxito. Al final, gamificar hemos dicho que era el uso de técnicas de juego en entornos no jugables. Me gusta muchísimo esta definición, esta otra, de la Universidad de Alicante, donde dicen que gamificar es diseñar formas óptimas para transmitir conocimiento. Y entonces ahí digo, la importancia de aprender. Al final estamos en la universidad, en la cuna de aprendizaje. Pues al final eso es una forma distinta de transmitir conocimiento. Con lo cual, acabamos con la importancia de jugar, ¿no? De lo que nos vuelve a hacer niños y el uso del juego como una herramienta que al final comunique al turista conectado con el destino inteligente. Así que muchas gracias. Y perdonad la velocidad, que ya he avisado que iba a ir a saco. ¿Cuestiones, preguntas que tengáis? Os he dejado. ¿No tenéis dudas? Bueno, ahí tenéis datos. Uy, se ha ido. Bueno, cualquier cosa que necesitéis, bueno, Gerson Beltrán, Play and Go, buscáis por redes y estoy por todas partes. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis y bueno, lo importante es compartir el conocimiento y está lleno de infografías, de vídeos, de fotos, de textos, de todo por todas partes. Dime. No, pero nos encantaría.
Hemos hecho propuestas, pero no han salido de momento. Pero estamos en ello porque es justamente del cuadrante la que nos falta la parte superior izquierda. Es decir, elementos no temporales, que no tengan un tiempo limitado, en interiores. Que es un poco lo que nos particulariza, ¿no? Porque también podemos trabajar en interiores. Pero en museos nos parece muy interesante, pero no hemos podido aún... Bueno, porque no ha salido oportunidad, pero estamos allí. O sea, que se aceptan ideas. ¿Vosotros cuando hacéis los distintos productos lo hacéis por iniciativa propia como empresa privada o son las propias administraciones a lo mejor que os plantean la necesidad de? Ambas. Por ejemplo, el de Territorio Borgia fue un concurso público de administración de la antigua Agencia Valenciana de Turismo, ahora es Turisme y Comunitat Valenciana, que sacó un concurso de gamificación, nos presentamos 3 o 4 empresas y la ganamos. O sea, ellos detectaron. En otras, o en Alter Eco también, con el tema de movilidad sostenible. En otras hemos sido proactivos nosotros, de decir, oye, en High & Go, por ejemplo, está en Agusia, Tomatina, dice, oye, tenemos un producto que creemos que es interesante, acudimos al cliente, oye, se lo enseñamos, se lo explicamos y vemos fórmulas de financiación. Bien directamente, bien a través de patrocinios. Hola, Gerson, buenos días. A ver, por ahí, perdona. Sí, dos cuestiones. Una, a nivel de competencia, ¿hay otras empresas que tengan un modelo de negocio parecido en el sentido de que has nombrado el tema de Pokémon y todo esto que surgió un poco de ahí la idea, pero ¿hay otras empresas que hacen un poco lo mismo? Y luego la segunda cuestión, ¿el enfoque es directamente a administración pública o también se puede aplicar en otros ámbitos? Vale, en primer lugar, sí, lógicamente siempre hay competencia, pero no exactamente igual. Pokémon, hay otros dinosaurios que han salido con huevos, hay cosas, pero el aplicarlo, sobre todo el enfoque que creo que somos diferenciadores, si no hay competencia, es en el tema de los datos. Al final el juego, la herramienta es una excusa, como digo, para obtener información y datos. Entonces, ese enfoque sí que es diferenciador, es innovador, porque ahí sí que estamos hablando de cómo utilizamos todos, y las otras empresas se dedican más al juego, etcétera, y venden el jueguecito. Entonces, ahí creemos que sí que estamos haciendo, no tenemos tanta competencia, podemos tener otro nivel. Luego, en cuanto a la primera pregunta, espera, me habías dicho, se me va la pinza. La administración, sí, perdona, no, he puesto ejemplos de administración pública porque hablamos de destinos turísticos inteligentes, pero tenemos también ejemplos de privada. Ahora hay uno que no lo puedo decir, pero que saldrá y lo notaréis porque va a ser bastante potente para diciembre de este año con una gran marca de consumo. O sea que estamos trabajando también con marcas y con empresa privada, ¿no? Combinando un poco ambos. Muy buenas, Gerson, ya nos vimos ayer. Soy Marcela del Náutico de Gandía y me parece absolutamente, además, la revolución también en nuestro destino inteligente, el que se ponga en marcha desde hoy, además, en valor todos nuestros recursos turísticos. Pero tocando justamente también la ponencia anterior de lo que es el turismo náutico y que vivimos de cara realmente al Mediterráneo, in itinere, es decir, de que también además desde las Baleares vienen y nos visitan como también a la inversa, el que puedan utilizar la aplicación también en el mar, si es offline, si realmente además funciona de manera no necesariamente para tener que utilizar internet, o si se han incorporado elementos o se pueden incorporar elementos para hacer más atractiva también la experiencia náutica, o sea, a través también desde el mar, no solo en el propio destino en tierra. O sea, pensando también en todo el potencial que tiene nuestra costa y tiene nuestro enclave turístico dentro del turismo náutico. Gracias. Vale, muchas gracias. Pues mira, tiene que ser online, lógicamente, pues una aplicación móvil, tienes que tener conexión, pero sí que es verdad que no trabajamos como un navegador, es decir, no trazamos una ruta con un navegador que te diga por dónde ir. Entonces establecemos puntos y dejamos que sea el turista que busque esos puntos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que no vayas así todo el rato, con la cabeza agachada. Es turismo, tienes que mirar el entorno. Entonces tú puedes interactuar con un recurso, por ejemplo, en Mallorca o en un momento determinado en el barco, pero luego te guardas el móvil y disfrutas del viaje, de la familia, del atardecer, de lo que sea. Y cuando llegas a puerto, vuelves a bajar y puedes interactuar con otro recurso, por ejemplo. Entonces la idea es esa. Entonces ahí sí que se podría aplicar, porque lo que interesa es que no estén tampoco todo el mundo. Es paradójico, pero no es para que esté enganchado todo el mundo, sino para que hagas interacciones concretas en puntos concretos. Porque si no estamos sacando a la gente de casa, pero no lo sacamos de la pantalla. Y eso tampoco tiene sentido. ¿Sí contesto? Bueno, pues lo he dicho mucho. ¿Otra más? Dime. Me gustaría saber si las administraciones públicas, cuando os han pedido colaborar,
si el objetivo de ellos era redistribuir los flujos, porque muchas veces, sobre todo ahora con todas las noticias de Overtourism que han salido, si ellos os han pedido que a lo mejor pongáis puntos fuera de las zonas de nodos turísticos para que ellos vayan también a otros espacios. Sí. En algunas sí, en otras no. Por ejemplo, el proyecto Altereco es un proyecto de Interreg mediterráneo europeo que busca la movilidad sostenible. Trabaja con ciudades como Dubrovnik, Venecia, Valencia, Gandía, que tienen problemas de concentración turística en un espacio de la ciudad. En Valencia el proyecto lo que busca es vertebrar esa demanda turística y que en vez de ir al centro de Valencia o a Ciudad de las Artes vayan a barrios tradicionales, como he dicho, Benimaclet, Ruzafa, Cabañal. Entonces, en ese sentido sí que está intentando, o lo que hacemos es intentar medir esos flujos, o por lo menos que sí que hay un mapa de calor que indica que ha habido gente que ha ido más allá de los recursos tradicionales. El proyecto de Gandía también está participado de Altereco y, por lo tanto, el objetivo es el mismo. Gandía tiene el atractivo turístico, es la playa, la zona portuaria, pero Gandía sabéis que tiene mucho más atractivo. Entonces han establecido tanto la zona central con todo el patrimonio histórico-artístico que tiene, como las zonas de alrededor con el patrimonio natural, desde el Castillo de Bairén hasta la Alquería, etcétera, y también todos los eventos geolocalizados de la Fira de Gandía. Lo mismo, lo que busca es que la gente se distribuya por el territorio. Como es incipiente, no hemos llegado al segundo paso. La idea es, una vez con esos informes, entregarlos también para que luego sean ayuda para la toma de decisiones. Porque hay un elemento y es que somos capaces de modificar ciertos comportamientos del turista. ¿Por qué? Porque, y está comprobado, con patrocinadores, con una cadena de hoteles de Valencia, por ejemplo, porque si yo te digo que te doy el doble de puntos allí que aquí y estás jugando, te irás allí a conseguir los puntos. Y ese desplazamiento lo tenemos monitorizado y comprobado, incluso a tiempo real. Entonces podemos hacer que los turistas, lógicamente una parte de ellos, que son los que usan la aplicación, no todas, a nivel estadístico, puedan ir a unos sitios u otros, y estamos trabajando muy en esa línea. Incluso en otros proyectos de Horizonte 2020, etcétera, están saliendo porque uno de los grandes problemas que se identifican es ese, ¿no? Es la concentración turística en pocos espacios y todo el impacto que se supone en el territorio. Disculpa, ya sé que tienes prisa, pero a raíz de lo que has comentado ahora, ¿van sumando puntos y eso comporta en un tipo de recompensa? ¿O? Sí, hay dos tipos de recompensas. Hay recompensas emocionales, nos genera adrenalina, nos gusta jugar, hay un ranking para ver quién es el primero, te dan trofeos virtuales. Enhorabuena, has andado 5 kilómetros. Hostia, has andado 5 kilómetros. Has hecho no sé qué, has cumplido tus 5 primeras misiones. Son estímulos emocionales, ¿no? Consigues cosas, también tienes un personajillo de vez en cuando que te cuenta anécdotas. En Gandía es el tío de Aporra, que lo conoceréis los de aquí, que te va contando cositas interesantes de la ciudad, con lo cual también volvemos al hecho local. Y luego tenemos estímulos materiales. El material es que consigues regalos. Hay 3 tipos de regalos: calientes, templados y fríos. Calientes es en el momento. Yo estoy jugando y de pronto, ¡pum!, te ha tocado una gorra en la Touristinfo. Te vas, o un 2x1 en cerveza, y como va por geolocalización, de cerca de ti. Y te vas a la cervecería y si te tomas una cerveza seguramente pillas un pincho de tortilla. Con lo cual estamos estimulando el consumo local y que haya un consumo endógeno de los propios comercios locales. Luego están regalos templados. Te ha tocado un fin de semana en una casa rural. Entonces, bueno, te toca un ticket que lo consumes durante el mes siguiente o los 2 meses siguientes. Y luego el regalo frío es que sale una serie de tickets que se llaman, o boletos de feria, se llaman tickets. Cuanto más juegas, más te salen. Y con eso participas para un sorteo. Y el sorteo suele ser algo muy grande. A nivel público no tenemos ahora mismo ejemplos muy potentes. Por ejemplo, a nivel privado, en Feria Valencia, de Feria Automóvil, regalamos un Renault Twizy eléctrico, un coche eléctrico valorado en 6.000 euros. Y además le tocó a un chavalín de 21 años. Y se llevó su coche. O sea que fue el estímulo así más potente. Entonces siempre jugamos con lo emocional y con lo material. Bueno, pues lo dicho, me voy pitando. Muchísimas gracias por todo y disculpar las prisas.